Continúo con la serie de sermones. Obviamente voy a hacer un alto en el tiempo que vamos a estar con Fernandita. Regresando, si Dios quiere, ahí retomamos esta serie. Por lo menos quiero, así como lo hice con la serie de los refranes, que fueron 12, quiero por lo menos ver si podemos hacer una serie de 12 o más, porque hay muchos personajes bíblicos, hombres y mujeres de Dios que dejaron una huella y un gran desafío para la iglesia de este tiempo. Así que, mis amados, vamos a compartir la palabra en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 15, y así tenemos el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana ya, mediodía. Y dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, significa que tuvieron intimidad, ¿ya? La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, es decir, del animalito más cuidado. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso es lo que hace Dios. Primero mira el corazón y después la ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén. Señor nos bendiga, amados, con esta palabra.
El título de este mensaje de la serie de sermones de biografía, el título es Caín vive en nosotros. Ayer me habló un pastor por Messenger y el título, que es sugerente también, de eso se trata cuando uno pone un título, que sea sugerente, que nos adentre, es como la entrada en una cena especial. Cuando uno va a un restaurante y le sirven algo de entrada, uno, si la entrada es hermosa, bien preparada, con mucha preparación, delicadeza y además es sabrosa, uno dice, si es así la entrada, entonces el plato de fondo viene bueno. De esa manera, entonces, cuando uno prepara un mensaje, trata de buscar un título sugerente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda provocar en nosotros justamente un deseo, un anhelo de escuchar, de recibir algo de Dios. Y en este caso, mis amados, tiene que ver con esto. Caín vive en nosotros. Usted dirá, pero ¿cómo? Yo jamás he matado a nadie. Pero vamos a adentrarnos un poquito y espero que el Espíritu Santo me dé la capacidad de ser muy claro con respecto a esto. Y nos adentramos en la vida de este hombre cuyo nombre está ligado al primer asesinato de la historia. El libro de Génesis en el hebreo es Bereshit, el principio. Y en los primeros 2 capítulos o los primeros 3 capítulos, encontramos el inicio de todas las cosas. Y principalmente de los capítulos 1 al 2 y al 3 también, lo que vemos allí es un resumen del inicio. Luego en este capítulo, en el capítulo 4, ¿ya? También tiene relación con esto, con el inicio. ¿Qué inicio? El inicio del primer asesinato. De eso se trata. Y cuando la Biblia menciona que Adán conoció a Eva, es decir, tuvo intimidad con Eva y nació Caín, y luego dice nació Abel, no quiere decir que no hayan tenido otros hijos. Habían muchos hijos. Es más, en el huerto del Edén, la Biblia no lo especifica porque es irrelevante. Tenemos un Dios que es un Dios eterno y que puso al hombre en el huerto, ¿cierto? Preparó el Edén y en la preparación del Edén, porque dice la Escritura en el versículo 1 de Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, existía la tierra. Y pueden haber pasado 100, 200, miles de años, millones de años, porque el tiempo es irrelevante comparado con Dios, que es fuera del tiempo. Y por lo tanto pudieron haber pasado muchísimos años hasta que la tierra pudo estar en condiciones de poner al ser humano. Y allí comienza entonces el inicio de la vida, de los animales, hasta que en el 6º día el Señor pone al hombre, cuando ya la tierra estaba preparada para que el hombre la habitase. Y una vez que el hombre es creado por Dios, entonces de allí Dios le dio mandamientos. Y el cuarto de estos mandamientos era multiplicarse. Llenad la tierra, sojuzgadla. Y el multiplicarse era el cuarto de los mandamientos. Por lo tanto, en el huerto del Edén, como el hombre también participaba de la eternidad, porque fue creado a imagen de Dios, vuelvo a reiterar, pueden haber pasado 100, 200, 500, miles de años cuando Adán y Eva estaban en el huerto en el estado de inocencia. De allí hubieron muchos hijos y imagínese usted la cantidad de personas. Si al día de hoy nosotros somos 7,000 y algo millones de habitantes, imagínese donde no se regía el tiempo. Luego de la caída nosotros vemos que de allí recién comienza a contarse el tiempo y comienzan a contarse los años de los hombres. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Adán vivió 969, si mal no recuerdo, o 967, por allí, esos años se contaron una vez que el hombre pecó y salió del huerto. Y de allí los días comenzaron a ser acortados. Y Caín nace
precisamente cuando ya Adán y Eva habían pecado, cuando Adán y Eva ya habían sido expulsados del Edén. Y luego de haber sido expulsados del Edén, y cuando entra la muerte a los hombres, entonces en el capítulo 4 nosotros vemos el Bereshit, el inicio del primer asesinato. Y este es el registro. Por eso que menciona solo a Caín y a Abel, no a los demás hijos. Porque ¿qué quiere el escritor bíblico? Y por supuesto el Espíritu Santo recalcar el inicio del primer asesinato. Caín fue un hombre que nace una vez que Adán y Eva fueron expulsados y todos los demás hijos fueron expulsados del huerto. No lo vemos solo como un villano. A Caín no lo vemos solo como un villano, el primer asesino de las Escrituras o de la humanidad. Y no lo vemos solo como un villano, vuelvo a reiterar, sino como un espejo que nos muestra la fragilidad humana. Porque habían salido del huerto y obviamente que entró la muerte, es decir, entró el pecado a los hombres y comenzó entonces la degradación de la humanidad. Y Caín es el primero que aparece allí registrado de aquel que da, por así decirlo, el inicio a toda la maldad que se vendría en medio de los hombres. Así que a Caín lo vemos como un espejo que muestra esa fragilidad humana, la lucha entre el bien y el mal. Y para entender, hermanos, a Caín, debemos regresar justamente al principio de la historia. Esta historia de la humanidad que comenzó con un acto de rebeldía en el jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. Y esa desobediencia trajo consigo consecuencias devastadoras. La muerte, la vergüenza y lo más trágico, la separación de Dios. En este nuevo mundo, ajenos al huerto, al mundo perfecto que Dios había creado, lejos del Edén, nació una nueva generación. Esta generación que es marcada por un evento trágico. Un hombre justo muerto o asesinado por uno que había sido infectado por el pecado. Caín, el primogénito, o por lo menos el primero que se nombra, no dice que es el primogénito, pero el primero que se nombra en esta lista del primer asesinato. Y Abel, este hijo, ambos cultivaban, pero sus corazones y ofrendas eran radicalmente diferentes. Por lo tanto, espero en el Señor que nosotros en este día podamos identificarnos con Caín, mi hermano. Vuelvo a reiterar, no que digamos, es que yo no soy asesino, yo no he matado a nadie, no, o yo no he matado ni una mosca, como decimos. Es que no tiene que ver con eso, y yo luego voy a explicar por qué deberíamos identificarnos, por qué deberíamos reconocer que a veces Caín vive en nosotros. Y vamos a aprender por lo menos 3 lecciones importantes de la vida de Caín. 3 lecciones importantes que vemos en este relato bíblico. Y la primera lección, mis amados hermanos, involucra no solo a Caín, sino que también principalmente involucra a su hermano Abel. Y la primera lección es aprender la actitud del corazón en la adoración. La actitud del corazón en la adoración. Versículo 3 al 5 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La Biblia, mis amados, nos dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín.
la diferencia no estaba en el tipo de la ofrenda, en los vegetales versus los animales, como en el caso de Abel, sino en la actitud de su corazón. Por eso que el relato bíblico lo primero que destaca es la ofrenda de Abel y su ofrenda, Caín y su ofrenda. Es decir, cuando nosotros venimos delante del Señor con una ofrenda de alabanza, cualquiera sea ella, porque alabar no es solo cantar. Alabar a Dios no es solo cantar, alabamos al Señor en el servicio, en el trabajo, obviamente que también con nuestras ofrendas, con nuestros bienes, etcétera. Pero lo que Dios principalmente mira es el corazón. Por eso que esta primera lección nos enseña la actitud correcta del corazón en la adoración. Mientras Abel trajo lo mejor de los primogénitos, lo que simboliza un sacrificio de fe. Lo que simboliza es que Abel vertió su vida en esa ofrenda. Puso todo su alma, puso todo su corazón. Le dio a Dios lo mejor que tenía en ese momento. Por eso es que agradó la ofrenda de Abel. En cambio, Caín simplemente trajo del fruto de la tierra. No se especifica que fuera lo mejor, no dice que fuera lo mejor. De alguna u otra manera lo que hace Caín es un mero formalismo, por cumplir. Vio a Abel y claro, aquí nosotros vemos un poquito lo que podríamos ver retratado en muchas de las películas, series de televisión y el gran, maravilloso Chavo del Ocho, cuando de pronto veía al chavo jugando con un pedazo de tabla allí como un camioncito, y cuando lo veía Kiko, recuerda usted la historia, ¿qué es lo que hacía el Kikín? Miraba y se iba a su casa y llegaba con un tremendo camión. Así me imagino yo a Caín. Vio que Abel trajo lo mejor, entonces ¿qué es lo que hizo Caín? Trajo una ofrenda, pero no puso el empeño. No dice la Biblia, no puso el empeño. Su ofrenda fue un mero formalismo. Lo que agradó a Dios fue la fe y el corazón de Abel manifestado en ese sacrificio. Porque sin ni siquiera Abel tener conciencia, estaba manifestándose allí un aspecto de lo que es la redención. Un animalito justo, muriendo, siendo derramada su sangre como un sacrificio, ya que más tarde representaría al Cordero de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4, prediqué la semana pasada. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Este versículo entonces confirma, hermanos amados, que la clave no era la ofrenda en sí, sino la fe con la que fue presentada. Y esa es la primera lección que nosotros nos necesitamos aprender, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que Dios ve en nuestra vida cuando traemos una ofrenda, cualquiera sea? ¿Ve la ofrenda, lo que traemos? No, ve nuestro corazón. Ve nuestra entrega, ve, hermanos amados, si hemos puesto lo mejor de nosotros para el Señor. ¿Con qué actitud de fe presentamos al Señor? La fe de Abel lo hizo justo ante Dios. Así que la primera lección nos insta, mis amados, a que nuestra adoración a Dios no debe ser un simple ritual o una formalidad. Debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿estoy dando a Dios lo mejor de mí? ¿Estamos dándole al Señor lo mejor de nosotros? Yo siempre digo esto, ¿por qué? Porque yo conocí al Señor a los 17 años. Y desde que conocí al Señor con todos mis defectos, mi hermano, y todavía los tengo y me voy a morir con muchos defectos. Pero los trabajo, los trato y procuro. Pero con todos mis defectos, hermanos amados, de que a los 17 años entregué mi vida al Señor, gracias a Dios, con todos mis desaciertos, nunca me aparté del Señor. Y siempre procuré agradarle en todo, aún con mis debilidades, con mis flaquezas.
No esperé, hermano, ser adulto para servir a Dios. No esperé mejorar mi vida, mi condición social, económica. Mi familia no teníamos recursos. Yo, el menor de 8 hermanos, y lo he dicho muchas veces. Expectativas de vida profesional, ninguna, nada. Sin embargo, mi único anhelo cuando conocí al Señor era servirle. Era honrarle. Por eso que puedo también destacar las palabras de Eclesiastés, cuando dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años malos y lleguen los años donde digan: no tengo en ellos contentamiento, he desperdiciado mi vida, pudiendo darle al Señor lo mejor. Darle lo mejor al Señor. La pregunta retórica para nosotros, para que la respondamos en nuestro fuero interno: ¿estoy dando a Dios lo mejor de mí? ¿Estoy dando a Dios lo mejor de mí con fe, con sinceridad? ¿O solo le doy las sobras? Lo que me sobra de tiempo, lo que me sobra de disposición, lo que me sobra de mis recursos. El valor de nuestra adoración no se mide por su apariencia externa, sino por la actitud interna, el fuero interno. Podemos cantar, podemos ofrendar, podemos servir, pero si nuestro corazón está lleno de orgullo, de resentimiento, nuestra adoración no será aceptada. Cuando Pablo resalta o destaca la actitud de la iglesia de Filipos por esa ofrenda misionera que ellos enviaron, si mal no recuerdo, capítulo 3 o en el 4, no recuerdo bien, pero me parece que es el 3:19, me parece que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y nos gustan esos versículos porque son promesas. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos decimos amén, pero se nos olvida el contexto de lo que viene diciendo. Cuando Pablo destaca, y sería posible si me ponen el texto aquí en el Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Amén. Vamos a ver. No, es el 4 entonces. 4:19, gracias hermana. 4:19. Pero parte el versículo 16. Perdón, el 14, verso 14. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, ¿cuál era la tribulación al cual Pablo se estaba refiriendo? Economía. La economía. Nótese el verso 14. ¿Ya? A veces olvidamos el contexto. Ninguna iglesia
dice, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, dice. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y ahí está más clarito. ¿Cuál era la tribulación que estaba enfrentando? Económica. Pero la iglesia de Filipos, dice, envió esta ofrenda misionera una y otra vez para cubrir las necesidades del apóstol. Y Pablo dice allí clarito, porque el tema de las finanzas siempre ha generado conflicto en el ser humano. Y Pablo les aclara, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que buscamos enseñorearnos, no es que buscamos, ¿cómo es la palabra? Usufructuar del evangelio, dice Pablo. Pero sí el hecho de que ustedes hagan esta acción práctica de adoración, lo que yo busco es un fruto, que entiendan la importancia de poder cubrir las necesidades. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Cómo fue esa adoración de la iglesia de Filipos? Nótese lo que dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vuelvo a la pregunta retórica: ¿estamos dándole a Dios lo mejor de nuestras vidas? Lo que le damos a Dios está siendo un olor grato. Lo que le damos a Dios en todas las áreas que yo me he referido, no estoy en manos hablando de plata, está implícito por supuesto, pero es toda nuestra adoración. Está siendo de olor grato, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego el verso 19 viene la promesa: si es así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No puede haber un Dios que suple si primero nosotros no tenemos esta actitud de adorarle a Dios con lo mejor. No sé si entiende el concepto. Esta es la primera lección. ¿Por qué Dios bendijo a Abel? No fue solo por la ofrenda, sino fue por la fe de Abel. Dio lo mejor para Dios, y eso por supuesto viene una gran recompensa cuando damos a Dios lo mejor de nuestra vida, así como cantamos. Segunda lección. La segunda lección tiene que ver, hermano, con Caín principalmente. El versículo 6 y 7, volviendo al Génesis capítulo 4, versos 6 y 7, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Claro, porque Caín se molestó al ver que Abel había presentado una ofrenda mejor y que la ofrenda de él en realidad no cumplía con el estándar que Dios merecía. Y él se molestó. Ya su corazón estaba lleno de odio, de rencor hacia su hermano. Y el Señor lo confronta y le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esa idea, hermano, esa frase tiene la connotación de una fiera salvaje que está al acecho. Y así es el pecado. Esta es la connotación que tiene este versículo. El pecado está a la puerta, está detrás, está como una fiera salvaje para atraparte. Sin embargo, Dios le dice: tú tienes la capacidad de dominarlo. O sea, esta lección, hermano, nos indica que la segunda lección es que el peligro del pecado está a la puerta. Podríamos decir en chileno: a la vuelta de la esquina.
Aquí Dios nos da una de las lecciones más profundas. Cuando Dios le pregunta a Caín por su ira, por ese rencor, por esa amargura que gobernó ese momento, Dios le advierte que el pecado está al acecho como una fiera salvaje, esperando para devorarlo. La advertencia en este pasaje es clara. Tienes el poder de dominarlo. Y a veces pasamos por alto eso. Hermanos, el pecado está allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, Dios le dice, si bien es cierto, el pecado está como una fiera salvaje, acechándote. Sin embargo, Dios le dice, pero tú tienes el poder, tú tienes la capacidad de enseñorearte de él. Y Dios nos ha dado una voluntad. Y a veces, hermanos, nosotros actuamos, no, es que no pude, es que fue más fuerte. Y claro, a veces fallamos y a veces nos equivocamos. Pero, hermanos, no podemos quedarnos pegados en eso. Tenemos la capacidad dada por Dios para pelear la buena batalla. Por eso que la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. Bendito sea el Señor. La advertencia que Dios le da a Caín es clara. Tienes el poder de dominarlo, de enseñorearte sobre él. Dios no lo abandona, sino que le da una oportunidad para arrepentirse y elegir el bien. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice Dios. Con todo, ahora, si tú no haces caso, considera que el pecado está como una fiera salvaje para atraparte. Y Dios no lo deja tirado, sino que le dice, pero tú tienes la capacidad de pelear, de enseñorearte sobre él. Entonces el consejo va, haz el bien y recibirás bienaventuranza. Santiago capítulo 1, verso 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, los malos deseos que hay en nuestros corazones, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. O sea, la fiera salvaje que está allí a la puerta, ¿qué quiere de nosotros? La muerte de nosotros, devorarnos. Por eso que Jesús en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Este pasaje entonces nos muestra la misma progresión que vemos en Caín. La tentación, el deseo que se concibe, el pecado que nace y finalmente la muerte. La ira de Caín no fue dominada y lo llevó a un pecado consumado, como no silenciar el celular. La ira de Caín no fue dominada y lo llevó a un pecado consumado. El pecado es una fiera poderosa que nos acecha constantemente. Debemos reconocer, amados, las primeras señales de ira, de celos, de amargura y luchar contra ellas. Lo peor que podemos hacer es minimizarlas. No, es que yo soy así. Lo peor que podemos hacer es normalizar el pecado. No es normal. Es que la sociedad ha cambiado, sí, pero la iglesia no se rige por lo que la sociedad dice, sino por lo que la palabra de Dios dice, por lo que Dios ha establecido, principios permanentes y eternos que traspasan, hermanos, las generaciones y las culturas. Los principios de Dios son permanentes en el tiempo. Entonces,
el pecado es una fuerza poderosa, como una bestia que nos acecha, que nos acosa constantemente. Así que cuando veamos en nosotros esas acciones o esos impulsos, la ira, los celos, la amargura, la lujuria, etcétera, etcétera, debemos luchar, debemos pelear, no normalizarlo, mi amado hermano. Cuando usted y yo caemos en normalizar, como esta sociedad hoy día, hermano, está normalizado lo malo. Ya lo he dicho varias veces. Se ha normalizado el fraude, el robo institucional, ¿para qué decir? Miles y millones de pesos, hermano, que abiertamente se roban y nadie dice nada. Y a usted y a mí, es normal. Sí, es que la vida es así. Hemos normalizado todo. El problema, hermano, es que a veces ese pensamiento se nos mete adentro. Y comenzamos a normalizar los atrevimientos de los niños, las malas palabras, las malas acciones, los celos, las contiendas, los pleitos, y ya nuestras discusiones no son en el fuero ya privado o en el matrimonio, sino que ya están los hijos y hacemos partícipe a los hijos, y de pronto ya cuando se ve la cosa un poco más complicada se involucran a los hijos y quién grita más y se nos escapan las cosas. Esto es el evangelio, mis amados, estamos aquí. Es un gran desafío que tengo, porque además, hermano, en el viaje a Europa ahora voy a hablar de estas cosas. Tengo que hablarlas aquí primero. Y que con mi familia venimos desde hace mucho tiempo haciendo reformas. Y peleamos y caemos y fallamos y seguimos adelante. Nos pedimos perdón, amén, seguimos adelante. Peleamos como ustedes y como cada uno. Nuestras luchas, nuestras tentaciones. Porque si no lo hacemos, el pecado tomará el control como una fiera. Entonces la advertencia de Dios a Caín es un llamado a la responsabilidad personal. Qué fácil es confiarnos en el apoyo, ¿cierto?, de aquellos que están a nuestro lado. No, es que yo sé que mi viejita ora por mí, yo no oro. No, yo sé que mi viejito, no, yo sé que mi papá, mi mamá y eso, estoy tranquilo. No, es personal. Recuerde, Dios no tiene nietos, solo hijos. Sí. Responsabilidad personal. Él nos ha dado la capacidad de resistir la tentación. Por lo tanto, cuando usted vuelva a leer ese pasaje, capítulo 4 de Génesis, versículos 6 y 7, cuando Dios le dice, el pecado está a la puerta y te acecha, y luego le dice, con todo, a ti será su deseo. Es decir, tú tienes la capacidad de dominarlo. Y la capacidad de enseñorearte sobre él, puedes dominar. Y en el Señor hoy día, que nos ha dado su Espíritu Santo, tenemos toda la gracia, todo el poder, toda la capacidad. No en nosotros, sino en Dios. ¿Para qué? Para derribar cualquier fortaleza. Tercera y última lección. La gracia de Dios frente al mayor pecado. ¿Qué pasa con Caín luego de esa declaración de Dios? ¿Hizo caso a lo que Dios le dijo? Dios le dijo, el pecado está allí, como una fiera, al acecho. Ten cuidado, recuerda, tiene la capacidad de dominarlo. Y dice que luego fue donde su hermano y le dijo, vamos al campo, a la peña. Vamos a la peña. Vamos al campo, a Cabildo, a Petorca, donde usted... Pero ¿qué pasó con Caín? Miró en menos lo que Dios le dijo. Tal vez encontró a Dios exagerado. Siempre andan hablando de pecado. Ve que siempre que le ponen color y son tan cerrados. Y tal vez Caín pensó lo mismo de Dios. Pucha, Dios. Y no miró en menos. Y el verso 13 al 15 dice, y dijo Caín a Jehová. Porque ¿qué ocurrió antes en los versículos entre el 7 y el 12? ¿Qué es lo que hace Caín? El primer asesinato. Mató a su hermano.
Lo mató. O sea, le dio, ante lo que Dios le dijo, el pecado está como una fiera salvaje a la puerta, es decir, detrás de la puerta. ¿Qué es lo que hizo Caín? Abrió la puerta y le dijo, bienvenida. Es como que él abrió la puerta a esa fiera. Y es lo que pasa con nosotros. Si pecamos, pecamos de voluntad. Y mató a su hermano. Y luego que mata a su hermano, Dios tiene un diálogo con él. ¿Dónde está tu hermano? Versículo 9. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios lo confronta y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues hay una maldición. El pecado es muerte. El pecado nos va a llevar a la muerte, nos expone a la muerte, no solo física, sino eterna. No le da lo mismo a Dios. Y una vez que Caín es confrontado, viene la sentencia de muerte. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Así sucede cuando nosotros abrimos la puerta al pecado, a esa fiera, y le damos rienda suelta, comenzamos a vivir errantes. Como se dice en Chile, andamos de tumbo en tumbo por esta vida. Y comenzamos a vivir un evangelio que no es el evangelio. Como evangélicos. Como lo hablaba el día jueves en el estudio bíblico. Como la leche de la señora Clarita, como decía mi papá. Esa leche que la aumentan con agua diluida. Y así comenzamos a vivir un evangelio liviano, diluido. Caín recibe esta sentencia. Maldito serás. Andarás errante. Serás extranjero en la tierra. Ante esa tremenda declaración, mi amado hermano, ¿cómo responde Caín? Y yo creo que debería ser el clímax de esta palabra. ¿Cómo responde Caín? No recuerdo si el día jueves tuve la bendición de poder hablar casi 1 hora y media con un tremendo siervo del Señor. Ya lo he mencionado en varias oportunidades, Dr. Prince Parker. Y me hizo una clase magistral de todo lo que estoy hablando y mucho más, hermano. Me paseó por el Nuevo Testamento, por los evangelios, por el profeta Ezequiel y así. Yo quería tener principalmente, porque este tema lo habíamos hablado en el 2022, allí en la facultad, en la universidad en España, cuando estuve compartiendo con él. Y por eso que me daba vuelta predicar de Caín. Y tenía recuerdos vagos y no quería equivocarme en decir lo que voy a decir. Y una vez que conversé con él, hermano, es una bendición tremenda. Porque para nosotros, pregunto, ¿cuál era el título de este sermón? Caín vive en nosotros. Y así como me habló ayer otro pastor, me dijo, sí, en realidad todos vemos Caín, tenemos la ira, el pecado, y sí, es verdad. Pero principalmente, ¿cuál es mi deseo, mi amado hermano? Es que nos quede esta lección de Caín. La historia de Caín y Abel marca el inicio del primer asesinato en las generaciones. Pero este versículo 13 al 15, o los versículos 13 al 15, marcan al primer hombre
que se arrepintió voluntariamente. Usted dice, ¿pero cómo? Sí, el primero que se arrepintió. Ni Adán ni Eva lo hizo. En el huerto. Porque cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que entonces se le abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que se hicieron? Hicieron, ¿cierto? Se cubrieron con pieles y se escondieron. Se escondieron de Dios. Y Dios dice que vino delante de ellos y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y él le responde: Señor, es que pequé, comí del fruto. Pero ¿cómo? Si yo te dije. ¿Qué es lo que dice Adán? Es que la mujer que me diste, Señor, la mujer que me diste. Y el Señor mira a Eva y le dice: es que la serpiente me engañó. En cambio, cuando Caín es confrontado y escucha esa tremenda declaración de Dios: la tierra es maldecida, serás un maldito, serás errante. ¿Sabe lo que provocó en Caín? Un peso, una carga del pecado que había cometido. El peso en su conciencia, hermano, le impactó como un puñal directo al corazón. ¿Cuáles son las palabras de Caín? Verso 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo. Y esta palabra en el español, y es lo que hablaba con el pastor Prince Parker, el doctor Prince Parker, porque él es un experto en hermenéutica, en exégesis. Todos los días lee la Biblia en hebreo, en griego, lo habla. Y él me decía: es que nuestra versión no está bien traducida la palabra castigo. Porque la palabra en el griego es avón, como Avon. Avón. Y la palabra avón significa iniquidad. Entonces, claro, cuando uno lee grande es mi castigo, pareciera ser como que Caín le reclama a Dios: pero Señor, ¿cómo puede decir semejante castigo sobre mí si soy tu hijo? ¿Cómo, Señor, voy a andar errante y peregrino en esta tierra? No, Caín no se queja delante de Dios. Caín no le dice: Señor, eres injusto por castigarme de esa manera. Lo que vemos aquí, cuando Caín habla, luego de escuchar esa sentencia, Caín dice: grande es mi iniquidad, grande es mi pecado, Señor. Y en realidad no tengo nada que decirte, solamente que sí, Señor, grande es mi pecado, grande es mi iniquidad. Por eso es que vemos que en esta tercera lección la gracia de Dios es mucho mayor que el pecado que usted y yo podamos cometer. La gracia de Dios, que lo que hizo Caín, quedó registrado como el primer asesino. Espero que no bloqueen el Facebook. El primer asesinato registrado en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que hace Caín es decir: Señor, grande es mi iniquidad para ser soportada. Hay un dolor en mi alma. No puedo vivir así errante. Y Dios, en su gracia, como lo hace también con todo aquel que se arrepiente,
en su gracia, entonces Dios dice, entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara, porque Caín se dio cuenta que si él llegó hasta ese extremo de asesinar a su propio hermano, ese pecado lo más probable es que se propagara y luego le tocara experimentarlo a él. Sin embargo, la gracia de Dios le cubrió. Después de matar a su hermano, Caín es castigado con el exilio y ser un vagabundo. Sin embargo, su mayor temor es ser asesinado, así como él lo había hecho con su hermano. Y aquí entonces, amados, vemos la asombrosa, maravillosa gracia de Dios. A pesar del terrible crimen, Dios pone una señal sobre Caín. Esta marca, mis amados, como la podíamos haber entendido y como se nos enseñaba anteriormente, no era una marca para humillar a Caín. Allá va el pecador, y cada vez que vieran a Caín, es un pecador, el primer asesino. No, es una marca de protección. Por eso que el que se arrepiente de su pecado, el que se arrepiente de su iniquidad, el que le toma el peso a la iniquidad, Dios lo marca, Dios lo cubre, Dios derrama su gracia y el Espíritu Santo hace nuevas cosas sobre su vida. La marca no era para humillarlo, la marca era para protegerlo. Así Dios quiere protegernos. Grande es mi pecado, Señor. Es lo que Dios espera. Grande es mi iniquidad, Señor. Grande. No puedo vivir errante. Dios se reserva la justicia y no permite, hermano, que el ciclo de venganza humana continúe. No, nadie te va a matar. Y si lo hace, yo vengaré. Así Dios lo hace con nosotros. Si nos arrepentimos, tenemos una marca hoy día. Somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el sello de Dios. Es propiedad de Dios. Si nos arrepentimos en esta mañana y actuamos al igual que Caín, Señor, grande es mi iniquidad. No tengo nada que decirte en tu contra. Tus juicios son justos, Señor. Merezco el castigo, pero tu Hijo pagó el precio. Señor, grande es mi iniquidad. ¿Sabe que esa declaración yo le decía al doctor? O sea, como yo lo entiendo y como veo esta declaración de Caín, es como la oración del penitente que hacemos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Señor, te reconozco que soy pecador, te recibo en mi corazón, entra a mi corazón, dame una vida nueva. Es lo que Caín hizo. La vida de Caín, incluso después de su pecado, seguía perteneciendo a Dios. Por eso que la gracia del Señor siempre es mayor que nuestro pecado. La gracia de Dios siempre será mayor que nuestra iniquidad. La clave está en arrepentirnos. La clave está en volvernos. La clave está en confesar nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Caín seguía perteneciendo a Dios. Así que es un gran ejemplo, mi amado hermano, la vida de este hombre. Cada vez que se nombre a Caín, no deberíamos solo reconocerlo por el primer hombre que mató, hermano, que asesinó. Caín fue el primer hombre que se arrepintió verdaderamente, habiendo caído en lo más bajo, en lo más vil,
Pero cuando fue confrontado con Dios, le dijo: Señor, grande es mi pecado. En este acontecimiento lamentable vemos al primer hombre que, después de la caída de sus padres, Adán y Eva, y de toda la descendencia que nacieron en el huerto del Edén, manifiesta un verdadero arrepentimiento. De allí entonces que vemos a Dios respondiendo con gracia sobre nuestras vidas. Y la descendencia de Caín. Qué cosa que veamos qué sucede después con la generación de Caín, mi hermano. De allí vienen los músicos, vienen los que trabajaron la plata, los labradores. De ahí viene, hermano, un tremendo empuje tecnológico. Porque Dios bendice a aquel que se arrepiente. ¿Quiénes éramos antes de conocer al Señor? Conocemos al Señor y Dios comienza a fluir y bendecir nuestra generación. Me gozaba con el testimonio de mi hermano Bernardo antes del culto, de qué manera Dios está respaldando la vida de sus hijos. La vida de Franco el día de hoy, que estaba en este hogar de rehabilitación. Hoy Dios le ha bendecido con un buen trabajo. Probablemente lo lleven a México allí también, debido al buen desempeño para trabajar y para ser bendecido y prosperado. Su otro hijo, Johan, que estaba sin trabajo, lo llamaron para que pudiera participar de una licitación en un trabajo en Sopraval. La ganó. Va a estar a cargo de toda la área del aseo ahí en Sopraval. A pesar que no los vemos aquí. Y su otra hija, que se recibió de abogada, bueno, ya esta próxima semana va a recibir el título. Yo le decía a mi hermano: es que usted es un buen sacerdote. Y aunque no lo veamos aquí ahora, usted ha sido fiel al Señor. Y por supuesto que tiene allí a Natalie, y tiene al pequeño Juan Cristóbal, y una mujer que siempre está allí a su lado para tirarle las orejas si es necesario. La ayuda idónea, que siempre, hermano, el éxito de un hombre no es solo el trabajo de un hombre, sino es de la mujer que está al lado. Eso sucedió en la vida de Caín. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este pasaje nos enseña que la gracia de Dios no se limita a los justos. Aún en el punto más bajo de nuestra existencia, Dios nos extiende su mano. La cruz de Cristo es la máxima señal de la protección de Dios sobre un mundo pecador. Un recordatorio de que Él se reserva el juicio final. Todavía hay tiempo para volvernos a Él. No importa, hermano, cuán grande sea nuestro pecado, la misericordia de Dios es más grande aún. Lo vemos en la vida de Caín, el primer asesino. Recibió una señal de protección. Si Dios hizo eso por Caín, ¿por qué no lo hará por nosotros el día de hoy? Si nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Como creyentes somos llamados a imitar esta gracia. No debemos tomar la justicia por nuestra propia mano, como lo hizo Caín, ni buscar venganza. Debemos dejar el juicio a Dios, mostrando misericordia y compasión a quienes inclusive nos han ofendido. Así que, familia amada, la historia de Caín es un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado, un faro de la gracia inmerecida de Dios. Aprendemos de él que la verdadera adoración surge de un corazón sincero como el de Abel. Vemos también el peligro de dejar que el pecado se enseñoree de nuestras vidas, porque está al acecho como una fiera salvaje. Y finalmente, la tercera lección es que somos testigos de la asombrosa misericordia de Dios, quien nos protege incluso cuando hemos pecado vilmente y nos volvemos a Él. La historia de Caín no es solo sobre el pasado, es sobre nosotros hoy.
Porque Caín puede estar dentro de nosotros. No el asesino, pero el que recibió la gracia puede estar aquí. ¿Cuántos quieren identificarse con ese Caín? El que nació de nuevo. La historia de Caín es sobre nosotros. En nuestros momentos de ira, en nuestras ofrendas vacías, en todos los aspectos, en nuestras luchas contra el pecado, la historia de Caín nos está gritando: el pecado está a la puerta, pero la gracia también. Que el Espíritu Santo nos ayude a elegir siempre el camino de la vida y no el camino de la muerte. Hay vida en Jesús. Hay vida para usted en esta mañana. Hay gracia abundante para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos quieren esa gracia del Señor? ¿Cuántos quieren imitar al gran Caín? A ese Caín arrepentido, a ese Caín que no se excusó, a ese Caín que dijo: grande es mi pecado, Señor. Sí, todo lo que dijiste es verdad, lo merezco, pero Señor, grande es mi iniquidad. Y Dios entonces dijo: entonces cambio todo lo que dije y te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a proteger. Si alguien quiere hacerte daño, cuentas con mi bendición. Aleluya. Póngase en pie y adoremos a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Ya. Si usted quiere recibir esa gracia del Señor, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y si hemos fallado, actuemos como Caín. Señor, grande es mi iniquidad. Escucha mi oración, Señor, y pon un sello, una marca en mi corazón para vivir para ti, Señor. Si alguno ha fallado, aquí está Jesús para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oremos a Jesús. Padre, oramos en tu nombre. Oramos agradecido, Dios, por tu palabra. Oramos, Señor, por esa gracia maravillosa con la que nos sostienes en el día a día. Ha sido maravilloso. Y en esta hora, Señor, damos gracias porque nos hablas de manera sorprendente. Hoy hemos aprendido acerca de la vida de Caín. Por muchos años estábamos tan equivocados, Señor, al recordar a este hombre. Y hoy nos damos cuenta, Señor, como el Génesis es el Bereshit, el inicio de la primera civilización, del orden de las cosas, el primer asesinato, pero también el primero que se arrepiente y recibe gracia abundante. En esta hora, Señor, oramos a ti para que tu gracia nos cubra. Bajo el nuevo pacto, tu palabra dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy volvemos nuestro corazón a ti, Señor, y confesamos nuestra vida y reconocemos, Señor, que te necesitamos. Entra, Señor, a nuestros corazones y habita en nosotros y pone en nosotros un sello, una marca, Señor, de pertenencia como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu gracia sobre tu pueblo en esta mañana, Señor. Derrama tu gracia sobre las visitas que están con nosotros en esta mañana. Derrama tu gracia sobre la iglesia que nos hemos convocado en este lugar, Señor. El pecado está a la puerta y te anhela. Claro, como una fiera salvaje que está al acecho, así es el pecado. Sin embargo, con todo tú te enseñorearás sobre él. Gracias, Señor, porque tenemos en ti la capacidad de, como dice la Escritura,
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, Señor, derrama tu gracia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.